Ese es Santi. ¿Cómo estás, hermano? ¿Qué onda, Karen? ¿Cómo andan? Muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, qué lindo volver a verlos. Igualmente. Sí, qué lindo. Bueno, Ya, bien. ya urgía. Sí. ¿Cómo has estado, Santi? Bien, bien, muy bien. La verdad, acá en realidad con horario de la cena, así que dejándole la comida al enano servida, porque si no se me va a complicar, pero ya estamos ordenaditos. Ah, Qué maravilloso. bien. Por ahí, ¿cómo te trata la vida con los niños? Bien, intenso, la verdad, muy bonito. Una reestructuración ahí completa, familiar, pero muy bendecidos y muy chingón. La verdad es que es algo hermoso. Y pues desafiante. Como que le digo a mi esposa, es cabrón, cómo terminas normalizando cosas que nunca pensaste que ibas a normalizar o que no se deberían de normalizar, como Sí, el tema de no dormir nada, estar constantemente enfermo. O sea, son nada más, o sea, sí, sí, son temas duros, pero y me decía, ¿pero qué, güey? O sea, ¿lo cambiarías? ¿Como dejarías de tener? Le digo, no, para nada. Nada más que nadie tampoco te dice que va a ser así, ya sabes, que va a ser como que todos nos quedamos con una idea muy romántica de la paternidad y de la maternidad. Y si es todo un destripe existencial hermoso, pero está cabrón. Está cabrón. claro. ¿Qué onda, Sof? Qué gusto verte. Hola, igual, ya los extrañaba. ¿Cómo están? Sí, Oye, muy Alex, ahorita bien. se me ocurrió, un día deberías invitar a tu esposa, de que nos cuente por la parte de maternidad. Creo que para mí eso sería un boom, estaría increíble. Lo organizamos y además ella, bueno, la historia que les he comentado, ¿no? De las pérdidas, o sea, como todo un viaje de ella muy particular de que cosas que yo no he podido experimentar, pérdidas desde su lado, el tema de la lactancia ha sido brutalmente desafiante, em, el cambio de cuerpo, el sentir que Ujú. tu vida ya no es tuya, o sea, como que sí hay cosas, Sí, por más que soy una persona súper involucrada con mi paternidad, hay cosas que la mamá, o sea, es que no es que ni la puedas ayudar, es que solamente como que se ella. gravita a ese lado y se puede Sí, solamente esa forma. Entonces, sí es un asalte a tu ser muy cabrón exacto, y nunca deja exacto. de ser. Entonces, con mucho gusto le invito. Ella platica mucho, tiene su comunidad también, como tiene un spa. Pues la gran mayoría de sus clientas son mujeres y habla mucho de estos temas y le encanta. Entonces, pues la voy a invitar. Organizamos un Sí, oasis de maternidad. sí, sí, se me hace súper potente. Y Sí, siento que está como que cañón. no se habla mucho de eso, ¿sabes? O sea, y es algo muy fuerte, como dices. Sí, se normaliza, nada más. Y Ujú. tampoco de paternidad, es como, o Exacto. sea, ni mi propio papá me habla de paternidad, ya sabes, es como, güey, como que es como, pues, dense, procreen. Y Sí, es es como, como de, pero, pues ¿cómo, así güey? es tu obligación casi. Sí, es lo que se Ajá, espera de ti, es como, ajá, es realmente la inercia en su más puro sentido, ¿no? claro. Lo que se espera, pero, hombre. Y ese oasis se puede organizar bien bonito, porque, digo, aquí, como Marijos, Ujú. hay, hay hay muchas mamás en la comunidad que también nos pueden ayudar a aterrizar y entender todos esos temas y esos viajes. Exacto. Mamás y papás con Santi Ujú. también. ¿A ti se te antoja? Sí, o sea, de aquí a un par de añitos, sí, pero sí es un miedo, o sea, la verdad es que sí, Sí, y todo el tema de calidad ovárica, o sea, todas las diferentes oportunidades que hay para mujeres hoy en día, sí. si no tienes pareja, si no quieres interrumpir tu carrera, pero saber Ujú. que pues, a los 35 se va de picada Sí, 50% nada más por definición, o sea, son exacto. muchos temas que hay que platicar y que hay que sacar al aire.
Sí, exacto, está fuertísimo. Y yo sí tengo un tema duro, bueno, algunos saben, ¿no? Con el tema de los ovarios. Entonces, para mí es como doble un poco esa presión. Mm, Ujú. pues sí, hay que platicarlo todo. Y las pérdidas, o sea, son 25% de los embarazos, es uno de cada cuatro y nadie lo habla. Eso está cañón. ¿Tuviste tres, Marijo? ¿Tres? Sí, nosotros también. Wow. Tres, dos antes de mi hija mayor y una entre la mayor y la chiquita. Lo Sí, siento muchísimo. sí, y efectivamente nadie lo habla y es como si no hubiera existido y sí, sí existió, ¿no? Sí Claro. existió, sí existieron, sí los esperábamos y se adelantaron, se nos adelantaron en el camino, ¿no? Mm, Como se adelanta tu abuelito o quien sea, ¿no? Pero igual sí se adelantan y sí es una pérdida y sí hay que hablarlo y sí hay que vivir esos duelos que a veces se quedan como interrumpidos porque, pues, ¿de qué lloras si no nació? Pues sí, pero ya estaba, ¿no? Ya estaba, ya venía. Y sí, cuesta trabajo ese proceso. Y cada quien lo vive de manera distinta, porque aunque tengas pareja, pues los hombres lo vivimos diferente, bueno, lo viven diferente de cómo lo vivimos las mujeres. Y pues es bien importante como respetar esos lugares, ¿no? O sea, desde el lado de mujer, respetar que los hombres, pues no sé, como que no se conectan en la intensidad en la que nos conectamos nosotras, porque pues, era dentro de nosotras, ¿no? Y obvio nuestro proceso de duelo es mucho más intenso y no por eso significa que esté mal que los hombres tengan un duelo diferente, ¿no? Menos, este, pues menos compenetrado, es normal, ¿no? Es normal, pero es bien importante ser respetuosos de ambos duelos, ¿no? O sea, yo como mujer respetar que el duelo de mi esposo pues es así, ¿no? Fue así y pues él del otro lado el mío, ¿no? Más intenso tal vez, ¿no? Es difícil, es difícil. Esa fue de las partes que más trabajo me costó a mí, el vivir en paralelo un duelo que era completamente distinto, ¿no? O sea, si se te muere un familiar cercano o algo, es más similar tu duelo. Cada quien puede tener Ujú. su proceso, pero están generalmente relacionándose con una misma memoria y aquí era completamente distinto. Entonces Sí, había una soledad en compañía muy fuerte y sí, muy difícil de entender esa y parte de es dura, poder esa parte es dura. aterrizar, sí, Porque no es igual. O sea, aunque perdieron lo mismo, no lo perdieron igual. para Y nada. es difícil, es difícil aceptar que tal vez hay otras maneras de vivirlo, pero te digo, o sea, hay que respetar el duelo de cada quien en la manera en la que lo vive, ¿no? O sea, tal vez es como que lo que es difícil es, ¿por qué el otro como que no se está muriendo como yo? Pues porque es diferente, ¿no? O sea, Claro. es diferente y hay que aceptar eso también, pues sí es diferente, o sea, no es ni bueno ni malo, es absolutamente diferente, no hay palabras como para describir eso. Y es duro, pero pues luego se supera, ¿no? O sea, hay otras cosas lindas en la vida que hay que seguir disfrutando y pues hay que entrarle y ya, y gozar lo que sí hay, gozar lo que sí hay y atesorar lo que fue y la enseñanza y el valor que existe en eso. Y ya. Así es. Pues maravilloso, ya estamos calentando motores. Se va a poner bueno hoy porque además estamos hablando, hoy se trata de hablar de las crisis existenciales y cómo amarlas, cómo no solamente sobrevivirlas y superarlas, sino realmente amarlas. Entonces, pues antes de empezar, nada más les quiero platicar un poquito de lo que estamos tratando de hacer, retomando este espacio, que es em, para que sea un espacio que sea más sostenible y que además también sea más flexible, ya no va a ser un espacio que dependa exclusivamente de mí. Entonces, ay, ¿yo puse este whiteboard o quién lo puso? ¿Quién sabe? No lo va a cerrar, ahí está. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a empezar con una vez al mes
Y el chiste es que cualquier persona de la comunidad pueda levantar la mano y decir, yo quiero ser el host del oasis existencial de tal vez, ¿ok? Y lo que sí vamos a hacer es vamos a tener la misma estructura, que la estructura pues a dividir en las mismas tres partes del oasis original, que es primero vamos a hacer un ejercicio de mindfulness de máximo 10 minutos, que el host o la hostess tiene que traer ese ejercicio preparado. Después, el host o la hostess introduce el tema que él o que ella preparó. Entonces, como vieron en el flyer, pues hoy es de cómo amar tu crisis existencial, pero el chiste es que cada uno de ustedes pueda sentirse con la libertad de traer cualquier tema que esté cerca de su mente y cerca de su corazón, ¿no? Obviamente que entre dentro de nuestra agenda existencial, de ganar el juego interno, del emprendimiento de la vida y de lo que nosotros queramos. Y después de eso, o sea, también unos 10, 15 minutos máximo, pueden tener presentación, pero tampoco tiene que ser tan formal. Mucho es hablado y a flor de piel. Y después ya se abre el espacio a una exploración colectiva, comunal, donde podemos hablar de ese tema y de otros, ¿ok? Entonces, es el chiste. Les hago la invitación para que adopten y se adueñen de este espacio como ustedes quieran. Entonces, sí, por favor, pues levanten la mano y sean voluntarios para hostear un oasis existencial. Va a estar bien bonito que nos escuchemos los unos a los otros y así va a haber mayor probabilidad de éxito de que podamos mantener este espacio sin que dependa exclusivamente de mí y de mi vida loca en este momento. Y así podemos dividir y conquistar. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta de cómo está la onda hoy en día con el Oasis? Y vamos viendo si queremos incrementar la frecuencia. O sea, finalmente, como es un espacio ya de nosotros para nosotros, pues si el día de mañana Santi dice, oye, banda, aquí un Oasis, ¿quién se conecta? Pues conéctense al Oasis de Santi y vivámoslo. O sea, que no haya tampoco necesidad de caer en la formalidad y de la estructura rígida. O sea, es un punto de partida, pero de ahí podemos nosotros realmente hacer lo que funcione para nosotros, porque creo que sí hay un común denominador de que nos ha hecho falta este espacio, nos ha hecho falta un espacio donde podemos hablar de las cosas que no se pueden hablar en ningún otro espacio y por eso es tan sagrado. Entonces, protejámoslo y la mejor forma de protegerlo es que no solamente dependa de mí esa protección. ¿Va? ¿Les late? ¿Dudas? ¿Preguntas? Ok. Vamos entonces a empezar con el ejercicio de mindfulness. Es un ejercicio de breathwork que dura como 10 minutos. El güey tiene su propia app, por si les gusta este video pueden bajar su app y como que hacer los breathworks de él. A mí me encanta porque sus videos van a ver que tienen como un backdrop muy pacífico, donde pues se siente como que rico. Tiene unos con nieve, otros con un río rico. Y es leve, no es tan intenso como los otros breathworks que hemos hecho. Entonces creo que para ahorita, para la tarde, es bueno para meternos en este mood, ¿va? Espero que lo disfruten mucho y nos vemos en unos minutitos. Hey Breathwork Tribe. Before we begin this session, I wanted to let you know that my new Breathwork platform and membership is now available on Patreon, where you get access to all new daily breathing sessions from beginner to advanced. We will do monthly live group breathwork sessions, and you will get insights and knowledge about trauma integration, somatics, future events and trainings. The link is in the bio. Let us begin. Hey, and welcome to your daily breathing practice. Sit up or lay down on your back and make yourself comfortable. Breathe in through the nose and out through the mouth, deep and connected, and follow the sound of the breath. In, out. Are you ready? Then let us begin. And breathe in, out, in, out. Fast breathing. And breathe in, out, in, out, in,
breathing. And breathe in, out, and breathe in, out, and follow the rhythm. Now, take a deep breath in and hold the air inside. Hold. I am willing to move into my inner light. And slowly exhale. Round 2. Slow breathing. And follow the sound of the breath and breathe in, out, in, out, and breathe in, out, in, out. Fast breathing and breathe in, out, in, out, and follow the rhythm in. Fast breathing and breathe in, out, and breathe in, out, and follow the rhythm. Now, take a deep breath in and hold the air inside. Hold. I am always guided and protected. And slowly exhale. Move into your breathwork. All of my energy is now returning back into my body. Take a deep breath in and hold. Hold the energy inside. And slowly exhale. Relax. We made it. Keep on breathing slowly and deeply and move into your meditation.
I am always guided and protected. I trust into my inner guidance. Thank you for this practice. Much love and see you soon. ¿Listo? Váyanse reincorporando. Dense una estiradita. ¿Qué les pareció? Espero lo hayan disfrutado. ¿Les gustó? Rico, suave. Muy bien. Pues empecemos. El tema de hoy es cómo amar tu crisis existencial. Yo tampoco los quería abrir. Creo que me quedé dormido un par de veces también. Y, o sea, la plática de hoy la vamos a ir desmenuzando. Antes de platicar cómo amar la crisis existencial, tenemos que empezar desde donde estamos, tal vez no nosotros, pero sí donde está la gran mayoría de la raza humana, que es en un anti-amor por las crisis existenciales o las crisis en general, ¿no? Y entender por qué es que eso pasa, porque también nos pasa a nosotros, es de ahí empezar a reconstruir y resignificar lo que es una crisis, ¿no? Em, el punto medular es que yo he aprendido a amar las crisis existenciales no desde un punto de vista masoquista, ni por falta de autoamor, sino realmente por todo lo contrario, que es un exceso de autoamor, y una sabiduría práctica de poderme relacionar con las crisis desde un punto receptivo y amoroso, ¿no? Porque una crisis, si tú le das el permiso, esa crisis te puede sanar y te puede transformar. Y creo que ahí está el punto principal donde puede empezar nuestra conversación, que es si tú les das ese permiso y si tú las dejas. Porque una crisis sucede sin tu permiso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando una crisis sucede sin tu permiso, o te puedes ir a un estado de víctima aprendido, o puedes tú redoblar ese permiso y dártelo a ti mismo. Aunque la vida te haya regalado tu crisis sin tu permiso consciente, tú sí puedes escoger darte permiso de que transforme y de que sane, ¿no? Y ahí es donde cambia todo, es darte permiso de darle ese permiso a la crisis, ¿no? Porque un camino de la víctima, pues es poderla sobrevivir y poderla inclusive, en el mejor de los casos, superar, ¿no? Años después, inclusive, pasando la tormenta. Y el camino del founder existencial, pues es que la puedes aprender a disfrutar mientras está sucediendo y hasta amarla y desearla, que suena como una locura, pero hasta realmente pedirle a la vida que te mande una crisis. ¿Por qué? Porque pues, por lo que vamos a descubrir. Entonces, ahí quiero llevar la conversación, pero antes vamos a entender, pues, por qué nos cuesta trabajo amarlas. No nada más amarlas, por qué nos cuesta trabajo nada más vivirlas y pasar por ellas, ¿no? Y la realidad es que la gran mayoría de la gente odia las crisis. Y pues las odiamos. ¿Por qué? Porque nos aterran. ¿Y por qué nos aterran? Porque nos obligan a movernos. Y como ya hemos platicado mucho, a nuestro cerebro no le gusta pensar, o sea, es bastante flojo. Entonces, movernos significa salir de nuestra zona de confort.
Y salir de nuestra zona de confort significa entonces poner ese cerebro a trabajar para hacer nuevos patrones neuronales, para entender lo que está sucediendo y sacarlo de lo que le gusta, que es estar en un jacuzzi de inercia, donde no tiene que poner tanta atención en tantas cosas que están pasando, para solamente dejar cierta información para lo que realmente atenta contra tu supervivencia. Entonces, la crisis no nos conviene en el sentido estricto de, pues nos va a forzar a movernos, nos va a forzar a incomodarnos y eso va a forzar al cerebro a tener que trabajar, lo cual lo saca de la inercia y pues te mete a la conciencia y no nos gusta en la conciencia, entonces mejor hacemos todo lo contrario y empezamos nosotros a negar, a negar, a negar la crisis, ¿no? Y por eso es que cuando llega una crisis, pues lo que hacemos es que corremos en la dirección contraria, ¿no? Literalmente, o sea, desde huir de ella, desde negarla, desde no aceptarla, desde reprimirla, desde rechazarla, desde emberrincharnos fuertemente con ella, desde estar en un estado de reproche total, lo que terminamos haciendo es, pues, corremos en la dirección contraria, ¿no? Y en corto, ¿qué hacemos? Pues llega la crisis y nosotros nos peleamos con ella. Así de sencillo. Nos ponemos a pelearnos contra la crisis. No nos gusta, estamos emberrinchados, nos peleamos con ella. Y cuando te peleas, obviamente estás en un modo a la defensiva, también a la ofensiva, ¿no? Que ya es el optar por este estado de berrinche, pero primero pasas por un estado de a la defensiva, ¿no? Estoy en pleito, algo me estás echando y yo me estoy peleando contra esto. Es un agresor del cual yo quiero huir, ¿no? Y cuando nos ponemos a la defensiva, ¿qué es lo que pasa? Que no nos ponemos a la receptiva, ¿no? Justamente, pues tenemos que escoger y es una o la otra. No puedes estar a la defensiva y a la receptiva al mismo tiempo. Entonces, por nuestra inercia natural de ponernos a la defensiva, apagamos un estado receptivo de estar a la receptiva. Y lo que pasa con la crisis es que ahí justamente por cerrarle la puerta en la cara a lo malo, que no nos gusta, lo incómodo, pues junto con pegado le estamos cerrando la cara al milagro, a la bendición que también trae, porque no la estamos pudiendo ver, ¿no? Entonces ahí es donde pues se vuelve como esta profecía que se cumple por sí solita, porque como no estamos a la receptiva de ver lo bonito, lo bueno de la crisis, por estar peleándonos con ella, entonces solamente vemos lo malo, lo cual hace que nos queramos pelear con ella más, lo cual hace que esa arena movediza se vuelva cada vez más profunda y de ahí no nos sacamos, ¿no? Y de ahí a veces nos salimos por años y años y años hasta que, pues ya, la mente se entretiene con algo más y se nos olvida qué pasó, hasta que algún otro trauma nos recuerda que realmente sigue ahí y nos volvemos a encabronar y ahí nos vemos a ciclar y ahí nos quedamos otra vez, ¿no? Em, y puedes tú decir justamente eso, ¿no? Que ahí viene como que el diálogo interno que puede ser que tengan ustedes, que es, oye, pero yo sí he aprendido de mis crisis. Y yo creo que sí, pero el tema aquí, el componente principal es en qué momento aprendiste de tu crisis, ¿no? La gran mayoría de nosotros aprendemos de nuestra crisis años después de que sucedió. Y años, estoy diciendo décadas inclusive después de que sucedió, ¿no? Porque nos pasamos todo ese tiempo reprimiendo, rechazando, huyendo, dosificando, minimizando. Y ya después, como les comenté, porque la vida ya finalmente dio sus vueltas y nos entretuvimos con otras cosas, o años después de terapia, o años después de trabajo personal, o años después de ir como trabajando en todas las cosas que tenemos que trabajar, entonces decimos, ah, claro, es que esa crisis me sirvió, ¿no? Y ahí sí es muy fácil y eso sí es muy cómodo, porque como dicen, ¿no? En retrospectiva todo es 2020. Ahí sí ya puedes decir, claro que me funcionó que me abandonara mi pareja 15 años después. Claro que me funcionó que creara mi negocio 20 años después. Claro que funcionó. Entonces, al final del día, y no todos, pero muchos de nosotros sí logramos rescatar algo de nuestras crisis, pero años después. ¿Y qué pasó con todos esos años entre crisis y entre aceptación de esa crisis? Pues pasamos muchos años en un sufrimiento completamente voluntario y completamente escapable, el cual es el que quiero ahorrarles a ustedes, porque, o sea, la vida, como ya bien sabemos, no es un paseíto en un parque asoleado con
mariposas y todo precioso. O sea, nos van a tocar golpes y nos tocan golpes de que te tocan, te tocan. A veces más seguido, a veces con mayor frecuencia, a veces con mayor dolor, pero pues de nosotros depende que esos golpes, como cuando hacemos una espada, pues se forja a golpes la espada, ¿sabes? Y para que nosotros nos forjemos gracias a esos golpes que nos da la vida, tenemos que tener una mente que justamente permita que saque lo mejor de nosotros y que no sea de cristal que todo se rompa, ¿no? Entonces hay un valle de muerte potencial de esas crisis, que todo eso ocurre por no querer dejarnos estar a la receptiva con ellas. Entonces hay que acortar ese tiempo y poder vivir y disfrutar la crisis mientras está sucediendo, ¿no? Entonces, ese es el verdadero chiste de esta plática, que es no nada más aprender a amar la crisis, sino aprender a amar la crisis mientras está sucediendo. Y eso es lo que está cabrón. Es dentro del ojo de la tormenta. Desde ahí poder alquimizar la crisis y desde ahí poderte volver realmente pues unfuckable with y antibalas, ¿no? Entonces vamos a ver por qué te conviene amar la crisis, ¿no? Y nos conviene amar la crisis por varios puntos, pero primero para que sea más fácil para ustedes entender el concepto de amar una crisis, hay que empezar por los elementos que construyen la crisis y para eso hay que resignificarla, porque si no le echamos la mano a la mente, pues la mente, pues ya sabes que es bien cabrona y pues no se deja morir tan fácil. Entonces vamos a ayudarle resignificando lo que es una crisis. Lo que la mente percibe como una crisis y por qué le es fácil rechazarla es que piensa que una crisis significa destrucción. ¿Y por qué? Porque una crisis viene a acabar con cosas, viene a destruir con cosas. Por lo menos viene a destruir un orden preestablecido, el cual hace que te salgas de tu zona de confort y te muevas. Pero viene a destruir algo, ¿no? Algo que pues a veces no estamos listos para ver morir o ver destruir o ver su destrucción. Pero lo importante es decirle a la mente, sí, claro, la crisis sí es destrucción. Pero aquí es donde abrimos el paréntesis que nos permite empezar a resignificarla, que es no solamente es destrucción. ¿Qué más es una crisis? Pues una crisis al mismo tiempo también es construcción. Y ahí está la parte bien importante, que es, no es destrucción primero y después, 20 años después, es construcción. No, es una destrucción y una construcción simultánea que ocurre al mismo tiempo. Entonces, es una destrucción creativa, ¿ok? Y ahí es donde empezamos a entrarle entonces al terreno más profundo de cómo es que funciona una crisis. Entonces, vamos resignificando. No solamente significa destrucción, también significa construcción, pero significa construcción al mismo tiempo que está ocurriendo la destrucción. Entonces ahí le ayudas a la mente a decir, ok, puedes rechazar si quieres o pelearte un poquito con la destrucción, te lo doy porque ya sé cómo funcionas. Oye, pero pues, estoy diciendo que también hay una construcción. Entonces, pues, ¿por qué no abres un poquito tu panorama y dices, pues hay algo bueno también ahí? Ok, vamos dándole los hacks que necesita para empezarla a convencer. Y la resignificada entonces, de una forma ya muy fácil para que nuestra mente nos ayude, es decirle, una crisis entonces, si la resignificamos, podemos escoger que signifique que una crisis destruye algo innecesario en tu vida y construye algo necesario en tu vida. Entonces, dicho de otra forma, una crisis es el momento en el que algo innecesario muere y con esa muerte de algo innecesario se abre la posibilidad de que algo necesario nazca. Son las dos fuerzas complementarias al mismo tiempo. Y entonces aquí la pregunta entonces que le haces a tu mente y que te respondes a ti mismo es, bueno, pues ¿es necesario para quién? ¿Para quién es necesario que algo muera y para quién es necesario que algo nazca? Y ahí la respuesta es para nuestro ser. La crisis existencial, la crisis de cualquier otro tipo, es un mega regalo de destrucción creativa para nuestro ser, ¿no? Entonces, visto así, pues podemos resignificar la crisis a ver que la crisis realmente significa un regalo doble, que es, te está liberando de algo que ya no te sirve, estás liberando a tu ser de algo que ya no funciona
y al mismo tiempo, para no dejar ese espacio vacío, te está regalando algo nuevo que sí funciona. Entonces, tu ser se libera de algo que posiblemente lo estaba aprisionando, obstaculizando, desafiando, costando, y te deja un regalo de algo que tu ser ya necesitaba y ya necesita, ¿no? El tema es que, claro, nosotros en la forma en la que conceptualizamos nuestra vida, pues siempre tenemos ese timeline, ¿no? De hoy, de mañana, de presente, de futuro. Entonces no lo podemos hilar en nuestra mente tan fácil de, espérate, pues claro, primero tengo que sufrir y ya después me siento bien. No, no, no. Esto puede ocurrir junto con pegado al mismo tiempo. Nada más es abrirle el panorama a tu mente para decir, oye, no nada más te pongas atención acá, que ya sé que eres apocalíptica, ya sé que eres alarmista, ya sé que lo único que quieres ver es lo negativo, pero pues a ver, abre este lente de acá porque también hay bendiciones. Y si aprendes a hacer ese ejercicio, entonces puedes empezar a disfrutarla al mismo tiempo de que te está desafiando. Y el mismo disfrute viene del deleite de atravesar por ese desafío, ¿no? Porque vas justamente, pues, dándole un callo a tu ser y a tu mente. Entonces, ya cuando a la mente le permites decirle, ok, las dos cosas están ocurriendo al mismo tiempo, aunque tú tal vez no entiendas cómo funciona el tiempo, pero está ocurriendo al mismo tiempo, ¿no? Entonces podemos nosotros llegar a la parte más bonita, que es preguntarnos, bueno, ¿y entonces para qué existe la crisis? Ya vimos que la resignificamos diciendo que pues existe para quitarle algo que ya no necesita tu ser y dar algo que sí necesita. Pero ¿para qué hace eso una crisis? ¿Cuál es el punto final de eso? Y pues el para qué de la crisis es que realmente es la forma en la que la vida te está diciendo a ti mismo que tu ser está listo para ese salto evolutivo nuevo, ¿no? Y entendamos que es ese salto evolutivo, que bueno, tal vez no es un salto, tal vez es un brinquito, tal vez es una más una movidita, pero, o sea, es el permiso que la vida te está dando a ti de justamente apadrinar ese salto evolutivo de tu ser. Y el salto evolutivo es, por eso muchas veces nosotros podemos sentir que cambiamos por miles de situaciones que hemos vivido, pero finalmente nos seguimos tropezando con la misma piedra, ¿no? ¿Eso qué significa? Que no hemos dado ese salto evolutivo, porque no hemos realmente aprendido lo que tenemos que aprender. Nada más hemos cambiado de protagonista, o hemos cambiado de situación. Y es porque tu ser te está diciendo, oye, pues no has agarrado el pedo, o sea, no has entendido cómo está la situación, entonces ahí te va de otra forma a ver si así lo terminas y entonces repetimos patrones de relaciones nocivas, repetimos hábitos tóxicos, repetimos cosas que no nos están funcionando y sentimos que estamos realmente evolucionando, pero nada más estamos cambiando y nos seguimos tropezando con la misma piedra. La evolución ya es ese saltito de decir, oye, ahora sí la vida y tu ser te está diciendo, ya está listo ese salto, ya no te tienes que seguir tropezando con la misma piedra. Y para que ya no te sigas tropezando con la misma piedra, pues voy a destruir justamente todo ese ecosistema que facilitaba que esas piedras existieran en tu vida. Para que ya encuentres otra piedra, y sí te vas a tropezar con otra, pero ya es otra piedra, ahora sí ya es otra piedra, ya está en otro nivel. Entonces, esa es la forma en la que realmente la vida llega, te toca la puerta y te dice, ahora sí tu ser está listo para ese salto evolutivo, ¿no? Y la forma en la que la vida te lo avisa es vía la crisis. Y si lo piensas, es la única forma en la que hace sentido. ¿Por qué? Porque justamente la vida necesita un ambiente facilitador para avisarte que ya está listo para esa destrucción creativa. Y la única forma en la que pueda haber ese ambiente facilitador es que justamente sea una tormenta de destrucción creativa. Si no, no puede funcionar la crisis en un laboratorio aislado de absoluta paz porque no vas a sentir que estás dando ese vuelco. Entonces la vida construye ese espacio, ¿no? Como un regalo y se formuliza y se operacionaliza, se interviene justamente como una crisis. Porque, ¿qué es lo que pasa? Ya cuando estamos hablando del ser y de la mente y de lo que sea que esté en medio de esos dos, que cuando tu ser está listo para dar ese salto evolutivo, tu ser no te va a pedir perdón y tampoco te va a pedir permiso. ¿Okay? No va a estar ahí esperando a ver si tú ya estás listo para aceptar eso. Normalmente ya lo hizo y ni te diste cuenta. ¿Okay? Entonces,
Tu ser ya dio ese salto evolutivo, está viendo cosas que tú no estás pudiendo ver con este 3D terrenal que tenemos. Hay otras fuerzas ahí sucediendo. Y entonces, pues tu ser dice, oye, ya lo vi, ya lo viví, ya está. Y pues tú te tienes que poner con la agenda de la evolución porque esto ya está sucediendo, ¿no? Ya no puedes neciar acá. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Sacudiéndote y enseñándote que ya está listo para eso. Y por eso es que funciona como una crisis, porque tu ser no pide perdón ni permiso. Y necesitas ese ambiente facilitador para sacudirte y para que tengas esa forma de salir adelante. ¿Okay? Entonces, hasta aquí vamos. Voy a hacer una pausa de lo que es cómo llegamos a convencernos que nos conviene amar la crisis, que es primero, la estamos resignificando para ayudarle a nuestra mente a entender por qué es que le haría sentido pensar en una crisis como algo beneficioso. ¿Cómo la resignificamos? Como algo que no solamente destruye algo que ya no necesita tu ser, sino que construye algo que sí necesita tu ser al mismo tiempo. ¿Cuál es la forma en la que te avisa la vida? Justamente con una crisis, porque es el momento en el que la vida te llega y te dice, oye, tu ser ya está listo o ya dio un salto evolutivo, lo cual te dice, ok, ya finalmente agarré la onda de lo que tenía que agarrar la onda, o sea, pasé esa prueba existencial que tenía mi ser que pasar, ahora estoy listo para una nueva. Pero estoy listo para una nueva solamente porque ya dejé de tropezarme con las piedras pasadas y ya tengo nuevas herramientas para enfrentar las piedras futuras que vienen, porque claro que va a venir otra crisis, ¿ok? Entonces, es como si estuviéramos en un videojuego nosotros, controlando a nosotros mismos en este videojuego, ¿no? Y ya de repente pues, está listo para subir de nivel. Pero la única forma de subir de nivel es pasando esa prueba, es realmente dándonos cuenta que ya sucedió lo que tenía que suceder y la única forma de hacerlo es pues teniendo ese último final desafío que es la crisis. Pero la crisis, nosotros la estamos viendo como el principio. Y por eso es que la mente en la narrativa vieja, cuando la ves como el principio, te puede aterrar. Está empezando la crisis. Pero si la ves como el principio de tu nuevo salto evolutivo, entonces ya pasó lo peor. Y eso de verdad es la parte más bonita de la crisis, que es ya lo peor ya pasó. O sea, ya tu ser ya te está avisando que el salto evolutivo ya está listo y que ya estás a punto de darlo. Entonces, ya, o sea, ya no hace sentido sufrir la crisis. La crisis es nada más como el último snapshot o la última película o el último reel que tienes que ver para creértela. Pero al mismo tiempo estás descubriendo que ya estás pudiendo y que ya puedes llegar al otro lado. Entonces, la crisis no es el principio, no es vía el infierno llegas al paraíso. No, es ya pasaste por lo que tenías que pasar y la crisis te viene a decir, como si te viera a colgar una medalla a la vida, a decirte, date, ya reconócetelo. Entonces, entre antes la aceptas y entre antes te abres a ella, más rápido te puedes colgar esa medallita y pasar. Y ya sube tu monigote del videojuego de nivel y ya estás en otra perspectiva por completa. Entonces, nosotros mismos hacemos que las crisis duren demasiado y que sean demasiado devastadoras solamente por no reconocer que la verdad es que son el fin, no son el principio. Y esa es otra forma de que a ustedes les pueda hacer mucho sentido esto. Okay. Ya que la hemos resignificado, que eso es como el primer nivel de hack para que nuestro cerebro necio y testarudo pueda empezar a ver las cosas diferentes. Ahora sí les quiero dar tres sugerencias que les van a ayudar a realmente aterrizar el amar su crisis, porque ya la resignificamos, ya como que limpiamos el terreno y ahora sí podemos plantar unas semillas nuevas de, ok, ya no nada más no la vamos a odiar, no, no, ahora la vamos a amar, ahora vamos a realmente amarla y cuando llegue a decir, puta, qué delicia este momento en mi vida, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque, pues como les he dicho muchas veces, esa frase de Rumi, el antídoto está en el veneno, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer todo lo contrario a lo que normalmente hacemos cuando viene una crisis. En vez de correr en la dirección contraria, tenemos que correr derechito y de frente hacia la crisis, sonriéndole así con todos los dientes para que nos los tumbe de una vez por todas, porque nos los tumbe delicioso, así. Correr derechito hacia la crisis. Y cuando corramos hacia la crisis, ya sabiendo todo esto, ¿no? Y sintiéndonos unos locos masoquistas, hacer tres cositas. Y son muy sencillas, pero pues es lo que nunca hacemos cuando la crisis llega, ¿no? La primera es aceptarla. O sea, ¿se acuerdan de lo que hay gracias venga? O sea, la primera parte de una crisis es acepta que la crisis está ahí, ¿ok?
No la niegues, no le mentes la madre, no te quejes, no la rechaces, no hagas un berrinche, es acéptala. Ya está aquí, porque como sabemos de los principios de la alquimia existencial, cuando tú aceptas tu realidad, pasas de pelearte con tu realidad a aliarte con tu realidad. Cuando te alías con tu realidad, entonces empiezas a alquimizar tu realidad. Entonces, lo primero es aceptarla, pero no desde un ejercicio intelectual y desde un ejercicio conceptual, desde un ejercicio realmente visceral y existencial, es aceptar esa crisis, ¿no? La segunda parte, que ya es cuando la aceptas y le puedes literalmente gritar a la cara, gracias por estar aquí, o sea, gracias porque está quebrando mi negocio, gracias porque me estoy divorciando de mi pareja, gracias por todas las cosas que sería una locura decir gracias en ese momento, decir gracias, ¿no? Porque nuestro ser ya nos está avisando que estamos dando un vuelco evolutivo. Entonces la dos es, la vamos a agradecer y vamos a decir gracias. ¿Por qué? Porque ya la aceptamos, ya podemos entonces darle chance a la mente de decirle, si ahora te estás peleando, pues ya entonces empiezan a encontrar los milagros y las bendiciones. Ahora sí, ya te dije que la agradecieras. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabes que sí viene a destruir algo, claro, pero la única razón por la que viene a destruir algo es que viene a construir algo más valioso para ti. Entonces, agradécelo. Agradece el regalo doble que te viene a dar de liberación de algo que ya no te funciona y de construcción de algo que sí te funciona, ¿no? Entonces, y ante todo es agradecer tu evolución, porque como bien sabemos, el mayor retorno de inversión en esta vida tan hermosa es nuestra propia evolución. Es ya no estarnos cayendo con esas, tropezando con las mismas piedras. Entonces, agradecemos esa crisis. Y número tres, que es la más importante, es permítele a tu crisis trabajar y hacer lo que tiene que hacer. O sea, quítate el pinche camino. Porque nosotros creemos que tenemos que, o sea, administrar la crisis, resolver la crisis, controlar la crisis, minimizar la crisis, anticipar la crisis, entender la crisis. O sea, quítate el camino. ¿Por qué? Porque la crisis no te necesita a ti. Tú necesitas a la crisis, tu ser necesita la crisis. Entonces quítate el camino. Y eso es realmente dejar que opere la crisis a tu favor y para ti. Y ahí es porque les decía que, o sea, el ejercicio no es intelectual ni conceptual, es es rendirte a tu crisis. Y cuando te rindes, ¿no? Es cuando realmente dices, yo ya no necesito poder solo, porque tampoco depende de mí todo. Es, me entrego a ti. Ven y regálame lo que me tienes que regalar. Ven y libérame de lo que me vienes a liberar. Agradezco que mi ser está listo para esto. Toma tú las riendas y me voy a quitar del camino. Ya no te quiero obstaculizar. Y obstaculizarte es, en vez de que hagas tu trabajo en 10 días, es hacer que hagas tu trabajo en 10 años, o en 20, o en 15. Es, me voy a quitar del camino para que hagas lo que tengas que hacer. Porque la crisis pasa, porque justamente si no pasara no fuera una crisis, es un momento decisivo en tu vida. Entonces, va a pasar, tiene que pasar. Si no pasa, es que no está haciendo su trabajo y nosotros somos los que la estamos obstaculizando. ¿Okay? Entonces, cuando te rindes y realmente te fundes dentro de tu crisis, te conviertes en tu crisis y te das cuenta que esa crisis realmente es un renacimiento para ti. Y si hacemos todo eso, si la aceptamos, si la agradecemos y si le permitimos, le damos ese permiso inicial con el que empecé, que es darle permiso a tu crisis de que neta haga lo que vino a hacer, quitándote del camino, entonces ya cerramos el vacuum del tiempo. Entonces ya no nos tenemos que esperar 20 años después para poder empezar a sacar todo el fruto y todo el jugo de la crisis mientras está sucediendo. Porque también nosotros creemos que 20 años después realmente entendemos nuestra crisis. Y no, ya son muchos años después de muchos otros filtros de interpretación. Cuando está sucediendo esta flor de piel, ahí sí está el hallazgo hermoso, porque está en ese momento así sacando la cara y diciendo, por favor, reconócemelo y llévatelo. Y entre más lo reconocemos, más saltos y más vuelcos evolutivos podemos dar. Entonces, espero que con eso realmente se vale que se sientan que es una locura, porque pues, es una locura en el sentido de que pues, no es la forma normal de ver la vida, pero
eh, la locura realmente está en el grandísimo beneficio que viene de eso, ¿no? Y yo me he dado ese permiso de resignificar y de revivir y de deconstruir mis crisis. Y he podido llegar a esto que les comento de, sin hacerme cuentos mentales, sin caer en trampas de falso optimismo, sin nada de eso. O sea, muy clavado en mi realidad, realmente poder sacar un jugo tan beneficioso y tan hermoso de una crisis que me hace anhelarla, me hace desearla. Cuando las aguas están calmadas en mi vida, digo, ay, pues qué pedo ser, pues no quieres dar otro saltito, como que ya, hasta aquí llegaste, ya te dio hueva, échame otro, ya sabes, porque ya quiero volver a sentir esa medallita que me está dando la vida de saber que di ese vuelco. Entonces, pues se los ofrezco, se los comparto y espero que ustedes también se den permiso de amar sus crisis. Perdón, me tomé un poquito más de tiempo de lo normal, pero este, pues había que desmenuzar. Oh, muchas gracias, Alex. He estado como yendo y viniendo, pero escuchando lo que dices me hace mucho sentido y ahora sí, en este momento para mí fue como anillo al dedo. Siento que es fácil lo que mencionabas al principio, de, después de que pasa la crisis, verla, pero en su momento siempre es más retador como agradecer el estar ahí y ver lo que a veces hay cosas que tienen que caer para que se construyan otras. Entonces, ese lente de cómo vemos las cosas creo que es bien importante. Gracias, Dani, por compartir. Y sí, creo que o sea, finalmente somos un producto y un resultado de los permisos que nos damos. Y por más preconfigurados que estemos en muchos sentidos, siempre tenemos esa oportunidad de o sea, de hacer como este ritual de renovación de votos. Y de votos me refiero a esos permisos que nos damos. Y pues finalmente ya sabemos lo que es una forma de vivir las crisis. Entonces, sin nada más por entretenerse y por darse el lujo de tomar un experimento, ¿no? Dense chance de justamente darse ese permiso de resignificar y de revivir, porque va a ser desafiante, pero son como esos pasitos que entre más los vas dando, más fácil se va volviendo, ¿no? Vas fortaleciendo ese músculo. Entonces, pues dense, la verdad es que es una delicia. Adelante, Marijo. Yo lo que tengo como algo que compartir y algo que me cuestiona profundamente. Lo primero que quisiera como compartir es que a mí sí me ha dado como este saltito a decir, amamos la crisis, con una frase que encontré de Glennon Doyle, que es maravillosa, que dice que todas estas cosas son bendiciones envueltas en papel de lija. Y me parece hermosísimamente amorosa porque sí efectivamente viene la bendición, pero viene envuelta en papel de lija. Entonces en el camino te va raspando o sea, todas las imperfecciones que va a limar, ¿no? En ese sentido de construir y volver a construir, pues va limando, ¿no? Todo el camino. Pero esta frase me ha hecho como todo el sentido del mundo porque sí me ubica en el lugar de todas formas es una bendición, aunque vaya raspando, es una bendición. Y esto sí me he puesto en el lugar de sí amar la crisis. Lo, mi duda y lo que me pone a pensar y me lleva un poco pues como para el tintero y bajar por ahí es, ¿cómo demonios me quito yo? O sea, ¿cómo demonios me dejo de estorbarle a la crisis, ¿sabes? ¿Cómo le hago para dejar de estorbar y que realmente fluya? Porque mi cabeza sí está ahí de, ¿y si esto? ¿Y si lo otro? ¿Y si qué más sería posible? Y que, o sea, como en este lugar de,
¿sabes? Y no tan en silencio, sino como buscando soluciones. Y quisiera como decir, es tan fácil como ya apago el switch o no sé, ¿no? Como que me queda esta duda como para profundizar en ese sentido. O sea, ¿cómo demonios me quito yo de estorbarme a mí? ¿Cómo me quito del camino, ¿no? Es muy fácil ver cómo la naturaleza no nos necesita y nosotros somos unos parásitos, pero yo en mi ser, ¿cómo estoy siendo como ese parásito? O sea, realmente mi mente, más bien como el que la mente es ese parásito que no está dejando que todo lo demás florezca. O sea, es como la banqueta que está estorbando, es como no sé, ¿sabes? El asfalto, o sea, y de todas formas ahí se hacen grietas y surgen plantitas y si nos fuéramos, surgirían el triple, ¿no? Entonces, ¿cómo me voy? O sea, como que esta parte es la que me queda a mí aquí dando vueltas, nada más. ¿Qué opinan, Manda? ¿Cómo le haces para dejar la crisis y quitarte el camino? Yo quiero opinar. Yo me he dado cuenta que el no cuestionarla, o sea, el como, esta actitud como de, ajá, sí, estás aquí, ¿qué vamos a hacer? Pues aquí estás. O sea, como que no, tratar como de no conceptualizar la de, ah, está pasando por esto, y entonces voy a, sí, no, pues, ¿qué le vamos a hacer? Aquí estamos. Como surrender, como aceptarla, como pues sí. Y así estemos con crisis, igual voy a levantar todos los días, igual voy a comer todos los días, igual voy a seguir con mi vida todos los días, pero ahí estás. A mí me funciona ver los vacíos existenciales así. No lo he aplicado tanto como en una crisis existencial, pero me funciona con los vacíos. Entonces, podría ser útil. ¿Quién más quisiera compartir? Yo también iba a compartir, porque pues creo que es una duda que todos tenemos, ¿no? Lo que dice Marijo, o sea, ok, pero ¿cómo lo hago? Y a mí la verdad lo pensé, me hizo dudar, pero ahorita si lo pienso y no lo pienso tanto, la verdad es justo cuando buscamos solucionar, o sea, como dice Marijo, ¿no? Querer solucionar y buscar cómo salgo de esta, es porque estamos en la mente, básicamente. O sea, estamos en nuestra mente. Entonces, ahí como que práctico, yo te diría, vete a tu cuerpo, ¿sabes? O sea, vete a tu cuerpo. Porque cuando estamos mucho en la mente es porque estamos desconectados con lo que sentimos y con nuestro propio cuerpo. Y siento que por ahí puede ir, o sea, el camino. ¿Qué es lo que te dice tu cuerpo? Eso diría yo, de lo que dijo Marijo. Y otra frase ahora ay, perdón, ahorita Santi, dame un minuto. Sí, dale, dale. Otra frase que también me gusta mucho es, eh, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Y eso me recuerda mucho esto que comparte Alex. O sea, al final de cuentas, las crisis no van a dejar de existir, ¿no? O sea, siempre va a haber algo y siempre nos va a doler y pues por eso estamos vivos también, ¿no? Pero es nuestra decisión si nos la pasamos sufriendo o si, ok, sentimos el dolor y qué vamos a sacar de ahí. O sea, como dice Alex, y con esta frase también de bendiciones envueltas en papel de lija está maravillosa. A mí la única pregunta que se me queda y que he platicado mucho con Martín también es, ¿será que siempre, o sea, es necesaria una crisis para evolucionar? O sea, sé que en las crisis evolucionamos, pero ¿será que siempre necesitaremos una crisis para evolucionar, por lo menos a ese salto evolutivo?
Perdón, yo iba a hablar, pero primero dejaste esta pregunta picando y yo pienso que no. Al final la palabra crisis no deja de ser un concepto y es un medio para, ¿no? Como todos, creo que todos los conceptos, los autoconceptos y los autoimágenes que nos creamos en la mente son medios para algo, vuelvo a decir, para victimizarnos o para liberarnos de algo, ¿no? Y por ahí la palabra crisis, o sea, tengo que entrar en crisis para evolucionar, es muy pesada, ¿no? Pero bueno, que después cada uno entra en relación con las palabras como quiere o desde donde quiere, ¿no? Creo que es un tema más de enfoque y como bien decís vos, de sentirlo, ¿no? De cómo lo podemos sentir más amorosamente, ¿no? A veces cambiando una palabra podemos realmente ahondarnos en un proceso como esos de evolución, ¿no? Que al final creo que es más son procesos más de liberar, de dejar ir, de un mecanismo más de entrega para que emerja lo que ya hay, ¿no? Y no vivamos identificados por ahí con toda esa fabricación mental, ¿no? Y esos pensamientos constantes que cuando le damos mucha atención al final se manifiestan, ¿no? Cuando le damos mucha energía al final se expresan. Quiero creer que no, yo por lo menos quiero creer que no, y me animo a constatarlo, ¿no? De alguna manera creo que ahí es, como dice Alex, jugando y metiendo las manos, es que realmente uno encuentra no sé si su propia verdad, pero algo que a uno le funciona capaz, ¿no? Y después, por ahí respecto a lo otro de cómo hago para no meterme, que creo que salió ahí de Marijó, que yo creo que como todo es una idea, digo, a veces a mí me sirve mucho examinar, ¿no? Digo, cuando hay una idea o hay un pensamiento, una emoción, hay alguien observando esa idea, ¿no? Es como esa idea nace de algo. Y lo que yo siento que nos pasa mucho es que nos asociamos mucho a las cosas, ¿no? Nos identificamos con algo, con un pensamiento, con una emoción, y, y creemos eso y en definitiva nuestras conductas o comportamientos salen de esa asociación. Pero realmente cuando esto es como el sueño y el soñador y el sueño, digo, para que exista un sueño tiene que haber un soñador. Quiere decir que ahí ya hay una disociación. Para que haya un pensamiento tiene que haber una mente que lo piensa, ¿no? Entonces hay alguien que está pensando, que está a cargo de una crisis que tiene que resolver. Yo cuando entro a examinar así, como digo, a disociarme, a dar un paso atrás, a traer el testigo observando algo, ya es como que siento que tengo más poder, ¿no? Como más claridad. Eso de poder salir y ver más en perspectiva, me doy cuenta que hay algo más que ese pensamiento, ¿no? ¿Y quién soy? Entonces ahí la pregunta famosa de quiénes somos, ¿no? Es ese juego divino entre el observador y lo observado, ¿no? Entre el narrador y la narrativa, ¿no? Entonces, es como abrir un poco el juego digo, a examinar las ideas, este, sabiendo que emergen de algún lado y hay algo más grande que las contiene, ¿no? Es como si hay un contenido, hay una idea, hay un continente que lo abraza, que abarca todo, lo cual, así como hoy lo pienso y lo veo y lo siento, si hay alguien que lo contiene, que contiene todo y nada a la vez, es como que puedo jugar con las ideas, ¿no? Es como puedo soltarla.
Por eso hablo mucho de que los seres humanos tenemos algo que es asociarnos a las cosas, ¿no? Y vivirnos desde esa asociación, y a veces por ahí la invitación es a qué pasaría o cómo me sentiría sin esta idea, ¿no? Es como voy a habitar este otro estado, ok. Cuando me asocio a esta idea, siento y experimento esto. ¿Quién soy yo sin esa idea? Y empezar a ver realmente quiénes somos. Porque al final esas ideas, como los pensamientos, como las emociones, vemos que son finitas, transitorias, que al final están el tiempo que nosotros decidamos que estén. A veces inconscientemente le damos mucha atención, mucha energía y no podemos salir, pero creo que es un camino para todos muy desafiante, pero, pero que al final creo que es liberador empezar a ver que, que todo es un tema de identidad para mí, ¿no? Que con lo que me identifico o lo que acepto, vivo y experimento, ¿no? Entonces ese fenómeno de asociación y disociación para mí es algo increíble, ¿no? Y poner ahí el testigo, ¿no? Como el observador de todo ese movimiento, es como una danza. Entonces, me da más amplitud y perspectiva para ver, ¿no? Y tomar decisiones un poco más eh, disociado de la idea, ¿no? Porque me da más claridad, me da más, sí, más apertura. Creo que va por ahí. Me encanta, Santi, gracias. Y me encanta la pregunta que haces a Nasof. Les voy a dar como lo que he experimentado en mi vida y lo que creo que puede funcionarles. La primera es, a la pregunta de Marijó, la, la frase que se me viene a la mente que les va a ayudar a quitarse el camino es literalmente nadar de muertito, ¿ok? O sea, cuando viene la crisis es flojito y cooperando, pero bajando la cabeza y dejando que suceda, nadar de muertito. Y lo que les va a ayudar a eso, literalmente, son esos tres puntos que les mencioné, que es, que es aceptarla, agradecerla y permitirle. Y permitirle ya es, pues ya, nada de muertito, ¿no? Pero es tan fácil y al mismo tiempo es tan desafiante, porque cuando viene la crisis no hacemos eso, no la aceptamos, no la agradecemos y mucho menos nadamos de muertito, porque creemos que la tenemos que resolver, que la tenemos que manejar, que la tenemos que sistematizar, que la tenemos que permutar en si pasa esto. Y es, güey, nada de muertito, o sea, déjate ir y ya, la crisis solita te va a ir llevando, ¿no? Y entre antes nadamos de muertito, como pasa cuando te caes de, no sé cómo se llama, la lancha es en la que vas en los ríos rápidos, pues entre antes te pongas de muertito, más rápido sales del bachecito y ya te pueden rescatar y ya te pueden recoger. Entonces, realmente es el nadar de muertito, ¿no? Y respuesta a tu pregunta, Ana Sof, sin lugar a dudas, no, ¿no? Y qué trágica sería la vida si esa fuera la única forma. Pero, como digo, es la forma en la que la vida llega a avisarte que tu ser ya está dado, listo para un salto evolutivo. Y como les compartí, el ser ya lo dio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que somos bien necios y no estamos todo el tiempo en contacto con nosotros mismos ni dándonos cuenta de las cosas que ya vimos. Entonces, seguimos neciando y seguimos neciando y seguimos neciando. El ser ya está en otras piedras, está hablando otros idiomas. Ya estamos nosotros chingui y jode con la misma pinche piedra y la misma pinche piedra y la misma pinche piedra. Y entonces viene la crisis y te dice, ok, cabrón, si la única forma vas a entender es con un accidente o con una enfermedad o con algo catastrófico, bueno, ok, pero ya te vengo a gritar que esto ya estaba, ya sabes, es como, pues, ¿de qué otra forma quieres entender que esto ya pasó? Entonces, yo creo que o sea, hay grados, ¿no? Pero sí lo veo yo como, es el último recurso, es la last line of defense que tiene la vida y tu ser de decirte, ya cabrón, deja de neciar, el salto evolutivo ya está, ahora por favor vive tu evolución y entonces
echar la mano para realmente hacer un trabajo de destrucción un poquito más agresivo. ¿Cuál es la antítesis entonces? Pues entre más en contacto estemos con nuestro propio proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento, haciéndolo de manera visceral, disciplinada, no negociable, estructurada, pues más nos vamos a dar nosotros mismos cuenta que ya estamos dando esos saltos, vamos a dejarnos de tropezar con esas piedras y vamos a hacerle como al ser, perdón, sí, cierto, ya te escuché, ahora sí ya te escuché, nos podemos ahorrar esa enfermedad, sí, 100%, ¿no? Y muchas veces te puedes hasta dar cuenta, porque no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí ya la crisis cuando viene de sablazo es porque se asomó la cara varias veces antes, ¿ok? Y asomó la cara de formas amigables, amistosas, mandó a mensajeros, mandó a representantes, o sea, ya empezó a asomar la cara. Y ahí estamos, chingui jode, necios. Entonces, todos esos momentos son los momentos de decir, ok, ¿qué me está tratando de decir la vida? Ok, si agarro la onda antes y le digo, gracias por este salto evolutivo, ok, entonces ahora sí me puedo ahorrar la calamidad que es la crisis dura. Esto lo que les comento es, bueno, ya que llegó esa crisis, como quiera hay que alquimizar y darle la vuelta, pero por supuesto que hay un pretrabajo de, oye, ¿cómo nos evitamos esas crisis? Evitaron las crisis es escúchense, escúchense, obsérvense. Como siempre les he dicho, una cosa es vivir tu vida y otra cosa completamente diferente es observarte viviendo tu vida. ¿Se acuerdan del camarógrafo existencial? Pues el camarógrafo es el que está captando todas estas cosas que están sucediendo. Si estás en modo cámara, pues ahí sí vas a poder pescar todas estas cosas que le están sucediendo a tu protagonista, que eres tú en la película de tu vida. Pero si nada más estamos necios en inercia viviéndola, pues para eso tenemos que hacer las pausas reflexivas, jugar Tetris existencial, tener espacios de contemplación, de reflexión intuitiva, de finalmente parar. O sea, si no paramos, no digerimos, no hacemos nada con lo que estamos consumiendo o viviendo. Y esa falta de darnos espacio de ser como una anaconda, hay que ser anacondas que digieren por horas sus alimentos, ¿no? Que digieren por horas sus experiencias. Ahí es donde nos podemos dar cuenta que ya dimos saltos, que ya no necesitamos esa pareja, que no necesitamos ese negocio, que no necesitamos esa enfermedad, no tenemos que llevarlo hasta el último extremo, porque el último extremo ya es el salvavidas de la vida entrando y diciendo, ok, tú ya no quisiste por las buenas, güey, ahí te va, porque esta es la única forma en la que realmente debes entender, porque yo no pido perdón ni permiso y yo tengo una pinche agenda evolutiva y tú no te estás poniendo al tiro, te estás apendejando, vámonos ya porque necesitamos seguir avanzando. Yo lo veo así, pero sí, el pretrabajo es autodescubrimiento, parar, pausar y darnos permiso de como que ponernos en el mismo nivel que el ser. El ser va en su vehículo y a veces va en un Ferrari, nosotros apenas vamos en un bochito, pues es como, uy, vamos a ponernos en el mismo nivel para hablar el mismo idioma y evitar que tenga que llegar el sablazo, ¿no? Que de cualquier forma es un regalo. ¿Algún otro pensamiento, reflexión que les gustaría compartir? Llega un así como, existe la posibilidad de que una crisis existencial pase y no nos demos cuenta que fue una crisis. O sea, que la sintamos como tan suavecita que solamente mirándola como en retrospectiva, digamos, eso fue una crisis, pero yo no la viví como tan dura. ¿Es eso posible? No es Yo, posible. yo creo que 100% y ha pasado. Y, o sea, creo que también, como bien decía Santi, como que el mismo concepto que de crisis es agresivo, ¿no? Es como, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a ese último sablazo, porque vamos, pues, operando desde inercia la gran mayoría de la vida. Pero
creo que ya cuando empiezas a salir de ese estado, entras al estado de conciencia del camarógrafo, pueden haber crisis que no son tsunamis, son olitas, ya sabes, porque las vas viviendo de manera anticipada, o sea, como que vas tú fluyendo, la vas surfeando inclusive, ¿no? Y pasa de repente y alguien más, ¿no? Te ocurre en ese escenario, me ha pasado que alguien más, desde sus propios parámetros, te dice, güey, pero acá de atravesar una pinche crisis cabrona, ya sabes, y tú como cero, o sea, como que no me movió, no fue un terremoto, nada más, pues como que la viví de una forma distinta, ¿no? Entonces, ante ojos ajenos puede todavía ser una gran crisis y tú cada vez estás preparando más para vivirlo, ¿no? Ocurre mucho con los duelos en la vida, ocurre mucho ya cuando las vas resignificando, pues te vas blindando, pero blindando no por dejar de sentir, como decía Nasov, de irnos al cuerpo, blindarte porque estás alquimizando. Es un blindaje muy distinto. Yo, 100%. ahí leyendo lo que dice Martín, a mí me llega algo como como que sí para el despertar, como que es las personas que necesitamos esos momentos duros, esas crisis existenciales fuertes para despertar, vienen como crisis, o sea, como a las buenas o a las malas despiertas. Ya de ahí pueden ser un poquito más suaves o se pueden sentir un poquito más suaves, pero también me he dado cuenta que no todas las personas lo viven. O sea, hay personas que ya están despiertas en su conciencia y no recuerdan una crisis existencial, algo muy fuerte. No sé si de pronto sí la vivieron y no la sintieron como crisis o si la hicieron bajo la teoría de las vidas pasadas en una vida anterior o bueno, no sé. Pero sí siento que la humanidad tiende a necesitar el golpe duro y el sablazo, pero algo de mí me dice, creamos que no todo el mundo es así, como que hay otras formas, complementando lo que dice Martín. Escribe Martín. Martín nos ha hablado, Martín. Sí, creo que, o sea, la palabra necesitar es importante. O sea, si hay una necesidad, pero esa necesidad viene como resultado de la falta de capacidad de hacer lo que estamos diciendo que tenemos que hacer. Entonces, ahí es donde, pues, la vida, por su tremendo regalo y amor que tiene ante nosotros, pues interviene con una crisis. Pero no por ser una necesidad es que es exclusivamente el único camino para llegar, ¿no? Pero sí, aprendemos de esa forma porque pues estamos andando con los ojos cerrados, ¿no? Y cuando eso pasa, pues alguien te los quiere abrir, porque como siempre decimos, pues todo el mundo quiere ver la luz, pero nadie quiere abrir los ojos, ¿sí? Nadie que hacer ese trabajo. Entonces, pues llega la vida y te los abre a golpes, pero no tiene que ser así. Pero que la necesidad sea más que nada una alarma de nuestra falta de capacidad. Y esa puede ser otra forma de verlo. O sea, como que dependiendo del nivel de crisis que te llega, puedes tú hacer verte en el espejo y decir, ay, cabrón, pues del tamaño de la crisis está el tamaño de la necesidad, ¿no? O sea, qué tanto me faltó poner atención para que llegara el sablazo nivel 10, güey. Cuando me pude haber zafado con un nivel 2, un nivel 3. Creo que es un buen ejercicio, un buen barómetro que llevarnos de ir calibrando el nivel de la crisis como enseñanza del nivel de la capacidad. Y ojo, que la capacidad está, nada más está dormida, no está trabajada, ¿no? Todos la compartimos, no es como si, no, todos la tenemos, nada más, no todos la queremos operar. Es muy bien, Bata. Me tengo que ir a bañar a niños, pero Perdón, dale, Sati, dale. para cerrar, para mí un punto súper importante que estaría bueno que profundicemos porque creo que es, no sé si es la base de todo, pero me vino como la importancia de las emociones, ¿no? Porque al final
uno habla de crisis, como puede ser cualquier otra palabra, y es un sentir, ¿no? Es un sentir de no paz, de incomodidad, de conflicto. Y a mí hay algo que creo que la vida me invitó a abrirme al sentir, ¿no? Después de estar muchos años como en el plano intelectual, muchos años en la mente, y ese viaje al corazón que tanto se dice, y, y la importancia de las emociones porque son nuestro GPS, dónde estamos asociados o a qué estamos identificados o qué estamos creyendo, ¿no? Que al final lo que creemos que se crea, ¿no? Es como una extensión, una continuidad, todo eso. Y a lo que voy es que no sabemos relacionarnos con las emociones, no sabemos relacionarnos qué es una emoción, para qué viene una emoción. Entonces digo, qué importante es ahondar ese tema, porque mucho se dice que somos seres sintientes, que lo único que vivimos es nuestro sentir, que mi vida es mi sentir. Entonces, wow, qué poder sería hacer una maestría en el sentir, ¿no? Desmitificar el sentir. ¿Qué es? Porque al final creo que todos los seres humanos a lo que huimos es al sentir. No sabemos relacionarnos, lo cual, si tomamos las riendas, si aprendemos esa capacidad de saber relacionarnos, para qué sirve esa emoción y demás, vamos a dejar por ahí hablar de crisis, ¿no? Porque al final es algo sentido que estamos sintiendo y es como decir, bueno, estoy alineado así, yo estoy centrado acá, viene una situación, un hecho, una persona que me hace sentir incómodo en no paz y demás, vuelvo a decir, no es la situación, sino es la asociación, la idea que tengo yo sobre eso que me hace sentir esto, porque digo, por ahí la persona de al lado no siente lo mismo que yo porque no tiene asociado ese programa o ese componente para sentir lo mismo. Pero para mí es como, si hay algo en lo que me quiero sumergir, es en ser maestro en el sentir, ¿no? En saber relacionarnos con eso y para qué sirve eso. Creo que ahí hay mucho por explorar en todos los seres humanos, ¿no? Digo, muchas veces escuché esa frase de que somos seres sintientes y viviendo en un mundo de ideas, ¿no? Entonces, cuando lo veo así, digo, wow, las ideas al final las puedo tomar, sostener o las puedo soltar, son ideas en la mente. Pero el tema es el sentir, ¿no? Y ahí es como digo, al final eh, nuestra vida es un sentir. Bueno, nada, profundizar ahí me parece que puede ser un lindo tema de exploración, no sé si de oasis, eh, pero creo que me resuena mucho. Sin duda, sin duda, sin duda. Y te invito, Santi, a rífate con un oasis. Digo, no tiene que ser dentro de la estructura predeterminada de una vez al mes. O sea, puede ser un oasis la siguiente semana, si quieres, ya sabes, porque está a flor de piel y ya lo quieres trabajar. Nada más es cuestión de compartirlo. No, tú estás en el Task Force, por aquí ya hay puro Task Force. Bueno, Marijo también. Pero bueno, compartir el Task Force, que es como el behind the scenes, y de ahí lo sacamos a la comunidad. Entonces, sin duda, pero un temón. Bien, gracias. Al contrario, gracias a ti. Y gracias a ustedes, gente, los extrañaba mucho. Qué gusto verlos y qué gusto, este, pues también es rico extrañar, ¿no? Extrañar es rico porque te das cuenta que hay algo tan de valor. Entonces, pero cuidemos este espacio. Cuidemos este espacio, no lo demos por sentado. Y disfruté mucho sus reflexiones y sus pensamientos. Se ve que han estado
dándose sus saltos evolutivos en estos meses que no nos hemos visto. Así es que celebro y honro eso. Y gracias, gracias totales. Entonces, please, 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 ayúdenme a cuidar este espacio. Em, Sean host y hostess de Oasis, hagan lo suyo, hagamos los que más queramos y podamos. El chiste es estar aquí. Les mando muchos abrazos existenciales, bandita. Gracias. Gracias, Alex. Gracias, chicos. Gracias. Gracias, Alex. Saludos a todos. Bye. Buenas noches. Bye. Bye.